Bienvenidos a Templo Esmirna. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a Templo Esmirna. Así les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Salmo 105, versículo 1 al 4. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre en su rostro. Así, hermanos, en esta tarde les voy a pedir juntamente conmigo que inclinen su rostro y hagamos una oración poniendo este servicio en las manos del Señor. Señor Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, de tu gracia, Señor, por la persona que va a traer tu palabra, Señor. Te pedimos a ti, Señor, que tú lo uses, Señor, que no sea él, Señor, sino que seas tú a través de sus labios, Señor, quien traiga esa palabra, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, por el grupo de alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas, Señor, que están ahí en sus hogares, Señor, que bendiga, Señor, sus vidas, Señor. Te pedimos también, Señor, por tu iglesia, Señor, que tú sigas bendiciéndola, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Así, hermanos, ahora vamos a dejar con ustedes al grupo de alabanza. Gocémonos, hermanos. Dios bendiga. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres el principio y el fin. Tú eres, Señor, el alfa y la omega. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor, te alabamos, Padre, en esta hora. Diga conmigo: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, y quién será, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes viva en tu voluntad. Una vez más, diga conmigo en esta hora: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, poderoso, el que es y quién será, el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes
el Alfa y Omega. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, el gran yo soy, me entrego. Aleluya, Señor. ¿Cuántos saben que Dios todo lo hace bien? Amén. Vamos a cantar, seguir cantando en esta hora, que sabemos que Dios todo lo hace bien. Amén. Yo sé que
¿Cuántos creen que nuestro Dios nos lleva de gloria en gloria? Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Hicieron todo lo posible por estar en la tarde adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Quiero invitarlos para que mantengan su Biblia abierta. Los que traigan libro, manténganlo abierto allí en el Evangelio de San Juan, capítulo número 21. Los que no traen libro y lo traen en su celular, abran su Biblia en el celular en Juan capítulo 21. Los que no traen celular y traen tablet, pues abran su tablet en Juan capítulo 21. Y los que no traigan nada, acérquese con algún hermano cristiano evangélico que trae su Biblia
para que puedan estar atentos a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir esta tarde con ustedes, hermanos. Quiero invitarlos para que inclinen su rostro, por favor, ahí donde están, y vamos a orar a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, mi alma te alaba en esta hora, Señor, una vez más. Gracias por el privilegio que me das de meditar en esta porción que has puesto en mi corazón para compartir a tu pueblo, a tus hijos, a todos tus siervos. Ruego que la iluminación de tu Santo Espíritu sea sobre mí para mirar en cada palabra y en cada frase el propósito por el cual ha quedado establecida esta porción, y que el Espíritu Santo también me inspire para poder llegar al corazón de nuestros hermanos. Que tu palabra, Señor, que es fiel, bendiga a cada hermano, a cada creyente, y te doy las infinitas gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta porción, hermanos, ha traído mucha bendición para mi vida. La hemos leído varias veces y cada vez que la leemos trae bendición. Habla el Señor a través de su Espíritu Santo a nuestros corazones. Es una porción que va dirigida a los creyentes como ustedes, a creyentes que ya tienen muchos años en el Evangelio. Es una porción que va dirigida a la iglesia que ya no es nueva, es líderes maduros, hermanos estables, hermanos como ustedes. Y no dudo que esta palabra ha de traer algo a nuestros corazones para seguir así, para seguir perfeccionándonos hasta la altura del varón perfecto que Dios quiere que seamos. La porción que hoy pongo ante ustedes para tratar de explicarla expositivamente, le voy a poner un título nada más para que lo mantengamos en nuestra mente y nos dirijamos por ese título hasta el final. Le he puesto haciendo la voluntad de Dios. Amén. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el pasaje empieza con una frase transitoria y dice ahí, después de esto. Quiere decir, hermanos, que el escritor está narrando antes un acontecimiento que era el que tenían abarcadas las noticias de esa época. Las noticias que se estaban dando en ese momento eran la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos predicaban, todos anunciaban, todos hablaban, todo entre la gente y entre los discípulos, entre todos, se estaba hablando acerca de la hermosa resurrección del Señor Jesús, que es una doctrina fundamental de nuestra iglesia. Así es que entonces el escritor, después de haber hablado acerca de la resurrección, quiero que tomen en cuenta esto, porque el Señor había estado con ellos y entonces ya hacía un tiempecito después de su resurrección que el Señor no estaba con sus discípulos. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Dice que Jesús se manifestó a ellos. Y esto me llama mucho la atención porque no estamos solos cuando el Señor nos llama, ya sea para ser salvos o nos llama para servirle en el ministerio. Jamás nos abandona. Y algo que me llama la atención es el hecho de que el Señor Jesús nos busca, nos anhela. Dice, y el Señor se manifestó a sus discípulos. Él siempre nos toca cuando oramos. Usted sabe lo que estoy diciendo. Él siempre bendice nuestras vidas cuando estamos consagrándonos a Él en nuestros devocionales. Él siempre bendice nuestras vidas cuando nosotros le buscamos. Pero lo más importante es que a todos aquellos que nosotros le amamos, a todos aquellos que amamos al Señor y que servimos al Señor,
Él siempre se manifiesta, Él siempre está buscando la comunión de aquellos que le adoran. La voz de usted es única en el cielo. La voz de usted es inconfundible en la presencia de Dios. Y la palabra dice que Él anhela la voz de usted, de los que le aman. Quiero que usted se grabe eso en su corazón, que Dios le ha llamado y no solo le ha llamado, está con usted y anhela todos los días Él estar con usted. Aunque a veces a nosotros nos da negligencia, flojera o descuidamos el hecho de buscarle a Él, lo cierto es que Él siempre está buscándonos a nosotros. Eso es lo que dice la porción. Dice que se manifestó otra vez a sus discípulos, a quienes amaba. Y dice que se manifestó en el mar de Tiberias. No me voy a detener mucho ahí. Es el mismo lago de Genesaret, o es el mar de Galilea. Es el mismo, conocido con esos tres nombres. Pero lo importante es en el versículo 2, que luego dice a quienes Él se les manifiesta. Y esto es muy importante. Él se les manifiesta a los líderes que ha llamado para servirle. ¿Qué fuese de un líder que no tiene una experiencia con Dios? ¿Qué fuese de nosotros como siervos del Señor? En cualquiera de las trincheras que estemos trabajando, nosotros necesitamos la presencia de Dios, sin la cual nada podríamos hacer. Nuestro ministerio estaría seco, estaría infructífero. Por eso es, mis amados hermanos, que el Señor se manifiesta a nosotros y como líderes, pues para que nosotros tengamos pruebas indubitables de su presencia y que no hablemos por hablar, sino que lo que hablemos tenga el sustento de la presencia divina, de la experiencia de estar con Cristo Jesús. Así es que el Señor se manifiesta a esos 12 que Él ha llamado. Se manifiesta a ellos y narra el pasaje a quienes. Dice que estaban allí Simón Pedro. A veces yo pongo el ejercicio de que la iglesia me diga cuántos son los que estaban allí. Yo sé que usted no va a batallar. A lo mejor podemos hacer ese ejercicio. ¿Alguien me puede decir cuántos eran los líderes que estaban aquí? Eran 7, dice el hermano. Estaban juntos Simón Pedro, luego Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Los hijos de Zebedeo eran 2, ¿verdad? Jacobo y Juan. Dicho sea de paso, a estos tremendos se les conocían como los hijos del trueno o Boanerges, que eran 2 de los discípulos cada uno tenía sus propias características. Pedro no se diga, pero estos eran bien rápidos para todo y veloces para todo. Eran como un trueno para hacer las cosas. Yo tengo un nieto que usted lo manda a hacer algo y usted apenas se lo está mandando y él ya está aquí de regreso. Así eran estos discípulos, por eso se les conocía así. Pero lo importante no es cómo eran ellos en este caso, sino que están reunidos los que se consideraban las columnas, los pilares de la iglesia primitiva. Eso es lo que quiero que usted note en esta ocasión. Que el Señor se manifiesta a los líderes, a quienes tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia, en quienes el Señor ha puesto, les ha encargado el trabajo de la obra. Y entonces los líderes que están allí eran la columna de la iglesia, eran los pilares de la iglesia. Y ciertamente, hermanos, que aquí cabe mencionar el hecho de mencionar a los líderes, es porque los ojos del pueblo, los ojos de la iglesia, las miradas de la gente que se reúne aquí están puestas justamente en los líderes. Eso es lo importante que usted tiene que llevarse hoy en su corazón. La gran responsabilidad que tenemos como líderes en todos los sentidos, nuestra vida diaria, a diario, y todas las 24 horas del día tienen que hablar del Señor Jesús. Nuestra vida debe dar testimonio de Jesús.
Nuestra vida como líderes tiene que reflejar a Cristo Jesús. Tenemos que ser la imagen, ser los embajadores de aquel que nos llamó para servirle, para honrar su santo y precioso nombre a través de nuestra vida cotidiana. No solo en el púlpito, sino en la calle, en el hogar, en el trabajo, pero más en lo que hacemos en el centro de adoración que Dios nos ha regalado para bendecir todos los días su bendito nombre. Y hablo de esta casa de oración. Más aquí, porque aquí los ojos de todos están puestos en los líderes. Nos enfocamos en los pastores, nos enfocamos en los diáconos, nos enfocamos en el cuerpo oficial. Nuestra mirada está puesta en la oficialidad, en los diáconos, en los líderes. ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen cuando tienen un problema? ¿Cómo hablan cuando están enfrentando alguna situación? ¿Cómo se dirigen a los demás? ¿Con qué cuidado? ¿Con qué temor? El líder, aquel que Dios ha puesto en la iglesia, no olvide que los ojos y los oídos de la gente están puestos en nosotros. Y todo lo que nosotros decimos influye. Todo lo que nosotros hacemos contagia. Todo lo que nosotros somos también habla a la gente. Nuestra vida, nuestros labios, nuestros testimonios, nuestra conducta como líderes de la iglesia dice más que 1000 palabras. Esa es la razón por la que el Señor se manifiesta a ellos, por la importancia que tenemos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios, sobre todo cuando vienen tiempos de dificultad, cuando vienen tiempos oscuros, negros, de enfermedad, cuando vienen tiempos difíciles en la iglesia, cuando vienen tiempos duros en la iglesia, porque la iglesia tiene de todo, tiene momentos muy de felicidad, pero tiene momentos de lágrimas. La iglesia tiene momentos en que, como las olas del mar, están muy arriba y hay muchísima gente muy motivada, pero de repente todos están en la orillita de la playa arrastrándose y quisieran tirar la toalla. Así es la iglesia del Señor. Entonces estaban ahí reunidos ellos, y el principal de los líderes se olvidó que los oídos, y se olvidó que los ojos de los compañeros de él estaban puestos precisamente en aquel que tenía más influencia. Siempre hay un líder que tiene más influencia en la iglesia. Por eso esta palabra, para tener sumo cuidado, porque estamos trabajando en la obra bendita del Señor, y un día daremos cuentas de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que somos ante aquel que nos llamó por su misericordia para darnos este privilegio que hoy tenemos. Pedro era un gran empresario, no era cualquier persona, era un viejo lobo de mar. Pedro no era simplemente el pescador que a veces se han imaginado, no, él, de acuerdo a la historia de los judíos, se cuenta que él era un hombre empresario que cubría todo Galilea, porque la mayoría del mar de Galilea estaba cubierto por embarcaciones que él mismo dirigía y era propietario. Era un gran empresario y sabía, era muy conocedor de la pesca. Precisamente de ahí lo sacó el Señor, de la pesca. Entonces, pero Pedro llega a un momento, por lo que veo en el pasaje, en que la presencia del Señor no estaba allí, porque el pasaje lo deja ver, lo permite ver. Había resucitado el Señor, pero en este momento ha pasado un lapso de tiempo en que no está con los discípulos. Y fíjese aquí este detalle que vale la pena tomarlo en cuenta.
Hay momentos en la vida de un líder, en la vida de un siervo de Dios, en que no siente la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Hay momentos en que el siervo de Dios, me estoy dirigiendo a usted que es un siervo de Dios, a usted que es una sierva del Señor. Quizá usted diga, es cierto, hermano, hay momentos en que usted ora y parece que el Señor no escucha. Hay momentos difíciles en la vida de la iglesia en que usted clama, invoca el nombre del Señor y parece que el Señor ha cerrado sus oídos. El hecho de que nosotros pasemos por esos momentos difíciles como líderes, como siervos, como servidores del Señor, que pasemos por momentos en que clamamos y no hay respuesta, en que oramos y no sentimos nada, momentos, hermanos, en los que el problema nos abraza más que la presencia de Dios, en que la mente nos dice tantas cosas, nos regresa, es como retrospectivamente mirar atrás y decir, bueno, pero yo ¿por qué estoy aquí? Si yo puedo estar acá, porque tengo una profesión como Pedro. Eso es lo que le pasó a Pedro aquí. Y Pedro, en ese momento en que el Señor no está, entonces tiene un dilema en su mente, y él solo, porque el campo fértil del diablo es la mente. Si vaciamos nuestra mente de la presencia de Dios, el diablo aprovecha para ponernos todas las armas posibles para destruirnos del lugar donde Dios nos tiene. Y eso es lo que Pedro descuidó al no sentir y no ver la presencia del Señor. Eso no indicaba que el Señor no estaba con ellos. Usted puede sentir que Dios no está con usted. Usted puede sentir tal vez que el problema lo tiene encima. No importa lo que usted sienta, pero lo que usted debe de saber es que en medio de esa situación el Señor allí está presente, manifestándose. Pero no le podemos ver. Se lo digo por experiencia. He llorado años a veces en el altar por los hermanos, por mis hijos, por la iglesia, por los líderes, por los problemas, y pareciera que Dios no está. Pero aunque tú te sientes solo, te sientes triste y derramas lágrimas que no son en vano, déjeme decirles que cada lágrima que usted derrama son depositadas en la redoma del cielo. Y vale la pena llorar en la presencia de Dios. Y aunque no sintamos su presencia, no importa, Él está allí haciendo actos de presencia en nosotros, aunque no lo notemos. Él siempre está allí. Esa es la verdad, que Él siempre está allí. Entonces Pedro dice, me voy a pescar. Me voy a pescar. Total, el Señor no está aquí. ¿Dónde andará? ¿Qué pasará? ¿Por qué no me oirá? ¿Qué sucederá? Yo me voy a pescar. Él era un profesionista. Y eso es lo que pensamos cada uno de nosotros cuando tenemos alguna situación que no se resuelve tan rápido como queremos, que no se resuelve tan rápido como esperamos. Entonces el diablo viene a nuestra mente y nos dice, ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Pero ¿qué estoy haciendo yo adorando a un Dios que tiene tiempo que no le siento, que tiene tiempo que no me toca, que tiene tiempo que no me abraza, no me arrulla? Nosotros necesitamos diariamente el abrazo del Señor para sostenernos. Diario necesitamos que su presencia corra como ríos de agua viva en nuestras vidas, porque sin Él, me decía mi hermano Gerson hoy, sin Él nada somos. Así es que Pedro en ese momento dice, yo soy profesionista, me voy a regresar, me voy a la pesca, eso es lo que sé hacer, me voy a pescar. Y yo siempre he dicho, bueno, qué bueno que alguien en la iglesia, porque se quiera ir, pues ni modos, es voluntario irse y es voluntario también estar aquí. Nadie nos fuerza o nos forza a estar aquí. Solo la presencia del Espíritu Santo que nos redarguye. Pero a veces el problema de un líder es que se olvida que lo que él dice y que lo que él hace lo miran los demás.
Pedro olvidó que la decisión que él está tomando en un momento difícil de irse y de regresar a la pesca, eso influyó a los demás. Lo dice el pasaje, no lo digo yo. Sino que cuando Pedro dice, yo me voy a regresar, ya no vale la pena, yo me voy a ir, me voy a pescar. Entonces dice que los demás le dijeron, vamos nosotros también contigo. Cuidado, hermanos. Si algo no nos agrada en la iglesia, mejor. Si algo no me gusta, mejor acércate entonces con la persona. Es lo más indicado. Acércate con la persona y dile lo que no te gusta. Pero no lo grites, porque eso influye en los demás. Y a veces creemos que los demás están estables. Cuidado, hermanos. A veces nos equivocamos en pensar que todos los hermanos son muy maduros, muy estables y que tienen la capacidad de decidir ellos solos. No, hay mucha gente en la iglesia que tiene muchos años en la iglesia, pero que ellos deciden por lo que tú como líder decides. Si tú dices me voy, ellos se van. Si tú dices voy a trabajar, ellos dicen yo trabajo. Hermanos, la importancia de hacer la voluntad de Dios, porque los ojos de la gente nos están observando. Yo me voy a pescar, dijo Pedro. Está bien, pues hubiera ido solo. Si no hubiera dicho nada, si no hubiera hablado, está bien, pues que se hubiera ido solo. Pero el problema es que su conducta influyó en los demás. Y los demás dijeron, nosotros nos vamos también contigo. Y es que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y decidimos irnos, porque he conocido a mucha gente que en medio de su problema, de su angustia, de su tristeza, de su tribulación, de su dolor, porque me he encontrado con personas que después de predicar la palabra me confrontan abajo y me dicen, usted habla de un Dios de amor, pero ¿dónde está ese Dios de amor que hace 3 días me acaba de quitar a mi hija de 15 años? Y así, gente adolorida, gente amargada, gente emproblemada, gente que no tiene paz en su mente, que no tiene paz en su corazón. Lo primero que necesitamos como líderes es tener un corazón limpio, porque la Biblia dice que todo aquel que tenga un corazón limpio verá a Dios. No podemos ver a Dios, ni sentir su gloria, ni sentir su presencia, ni sentir sus caricias, si no tenemos un corazón limpio. Sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón, que no se ensucie, que no nos amarguemos, que tengamos cuidado y que estemos siempre alimentándonos, agarrándonos de esa fuente inagotable que nos bendice, que nos llena, para que cuando la gente nos oiga, oigan que estamos llenos de la gloria de Dios, para que cuando la gente nos vea, nos vean llenos de la gloria de Dios, para que cuando la gente se acerque a nosotros, sientan la presencia de Dios. Nuestra vida debe de ser un instrumento que honre y glorifique a aquel que nos llamó para su gloria. No olvidemos eso. Vale la pena que en los problemas, en las dificultades, en las lágrimas, en las tragedias, nosotros sepamos oír la voz de Dios para hacer su voluntad. Ahí le falló a Pedro. Pedro hizo su capricho. Pedro hizo su capricho. He conocido a muchas personas que en lugar de acudir a Dios cuando tienen un problema, cuando no le sienten, cuando no sienten nada, en lugar de acudir a Dios, hacen su capricho, se regresan al mundo. Eso no es el problema de ahora. Los amigos de Pablo también lo hicieron. Pero por algo está esta palabra, para que nosotros que hemos permanecido hasta hoy sigamos firmes y que la palabra nos ayude a crecer cada día y a permanecer en el servicio que Dios nos ha dado. Mucha gente renuncia, mucha gente en lugar de acudir al Señor acuden a las cartomancias, a las quiromancias, a los horóscopos, hasta con esa gente que les dice que les quitan lo salado. Una vez llegué fui a dar clases a Chiapas, y estando allá me llevaron a un lugar de Juan Chamula,
los chamulas. Y cuando estábamos ahí en el lugar de los chamulas, me fui con otros consiervos. Y lo primero que yo observé cuando entré al templo satánico, es un templo muy, muy grande, lleno de velas, pero miles de velas, donde hacen sacrificios de todo tipo. Es el lugar diabólico, ahí donde está sentado Satanás. El primero que me recibió fue el brujo mayor en la puerta. No sé por qué se dirigió a mí, quizás me vio más pecador que los demás. Y se acercó a mí, me abrazó y me dice, le cobro 50 pesos para que le quite lo salado, me dice. Y yo le dije, te doy 500 y quítame el azúcar, que es la que me está matando. Claro que fue en tono de broma, ¿verdad? Porque ellos no le pueden quitar ni un grano de sal, ni poner un grano de azúcar. Pero entonces, hermanos, volviendo a esta palabra, entonces dice que Pedro y sus compañeros que se fueron, dijeron, vámonos, hicieron su propia voluntad y se fueron. Y creyeron que haciendo su propia voluntad iban a tener éxito. Eso es lo peor que podemos pensar. Como líderes decimos, es que esto se tiene que hacer así porque yo lo digo. Es que en la iglesia se tiene que hacer aquí porque yo soy fulano. No, hermano, no es así. Si algo tenemos que aprender en el servicio de la obra del Señor, es que nosotros solo hacemos como que pastoreamos. El verdadero pastor de la iglesia es el pastor de pastores. Y no se trata que nosotros hagamos nuestra voluntad y que digamos, mira, yo me voy a pescar y yo le voy a hacer aquí. Porque el pasaje muestra que cuando hacemos nuestra voluntad fracasamos. Véalo, ahí dice, entonces entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quienes han ido a pescar en algún momento saben que pasar noches enteras y no pescar te pone de mal humor. De mal humor. Entonces ellos fracasaron, no pescaron nada. Pero aquí vuelvo a ver el amor del Señor, que cuando el Señor, hermanos, nos ve que hemos tropezado, porque vamos a tropezar siempre, toda la vida. Lo malo no es caer, lo malo no es tropezarnos, lo malo no es fallar, lo malo no es eso. Lo malo es quedarnos ahí, tirados en el fracaso, y que el fracaso nos derrote. No, hay que levantarnos. Pero lo importante aquí es esto, que el Señor, cuando ven el fracaso de ellos, esto es algo que me impacta cuando yo lo leo, porque ellos ya estaban allí arruinados, no habían pescado nada, habían fracasado por estar haciendo su propia voluntad. El Señor se dio cuenta de eso, porque el Señor, hermanos, nos ve donde quiera que estamos. Él nos ve en nuestros éxitos, si usted le quiere llamar así, o nos ve también cuando nos sentimos fracasados. Él nos ve en todo momento. Los ojos del Señor están puestos en sus siervos. Y otra vez vuelve a repetirse la palabra que al principio dijo. Al principio dice, se manifestó, y ahora dice, y cuando ya iba amaneciendo, dice el versículo 4. O sea que ya los discípulos habían estado ahí intentando por su propia cuenta, y fracasaban. El Señor los vio y dijo, me voy a acercar a ellos. Esto es precioso, hermanos, que cuando el Señor ve que nosotros no podemos, entonces Él viene y nos echa la mano. ¿Cuántos tienen ese Dios maravilloso? ¿Cuántos alaban a ese Dios lindo y precioso? Que Él nos ve en el fracaso y no nos bota, no nos juzga, no nos critica. No, ve que fracasamos, ve que estamos haciendo nuestra propia voluntad y Él viene a nosotros para ayudarnos. Jesús se acercó, hermanos, y con palabras hermosas, amorosas, les dice, hijitos. Qué lindo es, hermanos, cuando hemos fallado en algo y los líderes se acercan, no para criticarnos, no para regañarnos, no para decirnos que es porque somos pecadores que estamos así, no, sino que se acercan con un buen espíritu, con el espíritu de restauración, con el espíritu de levantarte, y te dicen, hijito, todavía tienes algo de comer para mí.
O sea, tienes ahí un chancecito, una oportunidad. ¿Me quieres dar chance de que yo te ayude en tu fracaso? ¿Me quieres dar la oportunidad de mostrarte que ahí en medio de ese fracaso que sientes, yo estoy ahí a tu lado? Ya tú hiciste tu propia voluntad, ¿me das chance que yo te eche la mano? Esa es la actitud del Señor. Hijitos, ¿tienen algo de comer para mí? Pedro, pues bien enojado porque no había pescado, dijo no. Enseguida de eso, ellos están dispuestos ahora sí a hacer la voluntad del Señor, y el Señor les dijo: echen la red a la derecha de la barca y ustedes van a hallar. Entonces la echaron, ahí está. Habían hecho su propia voluntad y fracasaron, pero tan pronto obedecieron la voluntad de Dios, todo se convirtió en un éxito. Ese es el meollo del asunto, que cuando nosotros decidimos por nuestra cuenta y queremos hacer lo que se nos antoja, fracasamos. Cualquiera que vaya, hermanos, con sus propias ideas, sentirse que es un gran intelectual para resolver todo, cuando nos sentimos grandes, entonces empequeñecemos a Jesús. No, no es así. Tenemos que sentirnos pequeños para darle a Él toda la honra y toda la gloria. Toda la preeminencia la debe de tener Él. Nosotros no somos nada ante Él. Así es que entonces ellos entendieron eso. No estaban muy lejos, estaban muy cerca allí de la orilla, pero ellos hicieron la voluntad. Pedro y todos los demás hicieron la voluntad del Señor. Y entonces dijeron: bueno, pues vamos a obedecer al Señor. Ya hemos intentado aquí, pero vamos a hacer la voluntad de Él, lo que Él diga, lo que Él nos manda. Y ahí está el éxito de los líderes. Hacer la voluntad de Dios vale la pena. Hacer la voluntad de Dios nos saca del atolladero. Hacer la voluntad de Dios hace la diferencia, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos morir nuestra voluntad, entonces el poder de Dios se glorifica. Puede alabar a Dios por eso. Entonces, mis amados hermanos, ellos hicieron la voluntad del Señor. Simón Pedro entonces se volvió a vestir bien, se quitó la ropa de pescador y se volvió a poner el traje de siervo. Tenemos que entender que a veces tenemos que usar el overol, pero también sin dejar de usar el traje. El overol tiene su lugar, pero el traje significa el llamamiento que Dios nos ha dado, y no debemos olvidar que Él nos ha llamado a servirle. Y aunque nos pongamos el overol para trabajar en el trabajo que estemos, no debemos olvidar que la máxima investidura es la que Él nos ha dado para ser sus siervos y para servirle. No debemos olvidarlo. Se ciñó, se puso su traje. Y entonces, hermanos, lo maravilloso de esto es que cuando descienden a la orilla, versículo 9, descienden a la orilla, vieron que ya habían el Señor. Qué humildad del Señor, qué humildad del Señor. Ya el Señor tenía la provisión preparadita. O sea, el Señor siempre va a tener ya una respuesta para nuestras necesidades. Eso es lo que Él está enseñando ahí. Ustedes están luchando, están haciéndole con su propia fuerza, su propia inteligencia, y sintiéndose que ustedes son los buenos. No, no es así, dijo el Señor. Miren, yo ya tengo allá, yo tengo la solución. Allá está. Cuando se fueron a la orilla, entonces dicen que ya tenía el Señor ahí sus pececitos asaditos y todo. Y Jesús les dice: vengan y coman, comiencen a disfrutar. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, se disfruta del poder de Dios cuando se manifiesta a nosotros. Echaron la red y pescaron 153. O sea, eso habla de la abundancia. Cuando Dios empieza a obrar, a trabajar por nosotros y con nosotros, hermanos, Él nos abre puertas. Él soluciona los problemas. Él, haciendo la voluntad de Dios, somos bendecidos, tenemos la protección de Dios, tenemos el éxito asegurado. Voy a terminar con este testimonio, dos testimonios que impactaron mucho mi vida cuando yo era un niño. Ni soñaba ser siervo del Señor.
Pero mi padre siempre ha sido, mi mamá y mi papá siempre han sido siervos del Señor. Por 60 años ellos pastorearon. Mi madre ya está en la presencia del Señor y mi padre todavía vive y sigue con su ministerio. Tiene 94 años, vive en Tulancingo, Hidalgo, y ahorita en este momento, que ayer me habló, está predicando acá en un lugar que se llama Comalcalco, en el estado de Tabasco. 94 años y yo nunca lo he visto enfermo. La iglesia promedio de, pues no sé, 50 metros de larga, como por 25 de ancha, y todos los domingos hacía falta lugar para la gente porque Dios obraba muchos milagros. Uno de ellos que me impactó en mi niñez, cuando tenía, hablo como de los años 80, 75, 80, 1980. Una hermana que tenía que venir al templo y tenía que pasar por una vereda donde había monte y árboles y la vereda por allí. La hermana siempre llegaba al templo a adorar a Dios. Nunca se me ha olvidado su nombre. Le decían Chofi porque se llamaba Sofía. Y siempre estaba en la casa del Señor, con lluvia, con calor, como fuera, pero siempre estaba allí. Esa vez llegó gritando a todos: hermanos, creo que es la última vez que vengo a la casa del Señor donde me he pasado toda la vida. Y si he de morir, dijo, y todos oyéndola, toda la iglesia oyendo a la hermana, porque era muy linda la hermana, y oyéndola, y dijeron, hace apenas unos minutos, una serpiente coralillo, que son de esas rojas con negro, me acaba de picar el dedo, y mostró el dedo venía morado y venía hinchado, y dijo, me siento mareada, sé que es mortal esta mordedura, dijo, pero yo no quiero morir en la calle, no quiero morir allá en el camino, yo quiero morir aquí adorando como siempre el nombre precioso del Señor. Y recuerdo que mi madre y mi padre se acercaron a ella, la iglesia se puso de pie, empezaron a orar al Señor, y en medio de esa situación difícil para la hermana, clamaron al Señor, su dedo se reventó, salió todo el veneno que había, y allí en la misma iglesia la hermana fue sanada por el poder de Dios. Siguió viviendo 5 o 10 años más, pero uno más para alimentar su fe, para que usted vea la importancia de hacer la voluntad de Dios. Tenemos muchas bendiciones cuando hacemos la voluntad de Dios. Yo en esa edad, 5 o 8 años, mi madre tenía un ojo muy grande. ¿Quién sabe qué infección tenía? No sé, pero su ojo estaba hinchado. No había nadie en casa, el médico no estaba cerca, y me llama mi mami y me dice, hijo, me dice el Señor que Él va a usar tu mano para sanarme. Yo no entendía. Si ahorita no entiendo, menos cuando tenía 8 años. Así es que entonces le dije, pues llorando porque me entró mucho sentimiento. Mi mamá tomó mi mano, oró por mi mano. No recuerdo su oración, solo recuerdo su gesticulación en la cara, porque me dolía verla con su ojo hinchado y cómo oraba. Y me dice, hijo, lo único que vas a hacer es pedirle a papá Diosito que me sane. Él tiene poder para sanarme, y me va a sanar cuando tú pongas mi mano sobre mi ojo. Y le dije, está bien, mamá, no sé qué voy a decir, pero voy a hacerlo. Solo estaba ella y yo. Y así fue, yo puse mis manos sobre mamá. No recuerdo la oración, solo recuerdo que llorábamos los dos. Terminé la oración, mi madre se levantó, fue al baño, se bañó, y en cuestión de 10 minutos su ojo estaba totalmente curado. A mi madre Dios le dijo cuándo se iba a ir, cuándo Dios la iba a llamar, y así fue. El día que Dios le dijo y a la hora que Dios le dijo, el Señor se la llevó. Hemos pasado por momentos difíciles en el ministerio y como líderes.
Pero el mensaje que Dios me dio para usted que está sirviendo al Señor, usted que ama al Señor, este mensaje era justo para usted. No diga, ay, ¿por qué no vino la hermana? No, esto era para usted, para ti. Yo te voy a asegurar en este momento que Dios ve tus lágrimas. Escuche lo que yo le voy a decir por el Espíritu Santo. Dios ve tu dolor. Si tú sientes que hace tiempo que no sientes la presencia de Dios, sientes como que Él no está, déjame decirte, Él está allí, aunque tú no lo sientes. En tu enfermedad, en el problema de tu hija, de tu hijo, allá en la soledad de tu cuarto donde tú lloras, donde tú clamas, en eso que te preocupa, Dios tiene el control de eso que te está preocupando. Y cuando tú crees que nadie te ve, nada más dile en esta noche: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y que tú hagas tu voluntad en ese problema, y usted va a ver la gloria de Dios. Le aseguro que usted va a ver la gloria de Dios. Yo voy a orar en esta tarde por usted que tiene una necesidad. No sé si solo por usted, pero usted puede orar por la necesidad de su hijo, de su hija, de su empresa. Si hay problemas en su empresa, si hay problemas con sus trabajadores, si hay deudores que no le quieren pagar, si no sé, Dios quiere hacer su voluntad en la vida de usted para darle éxito. Yo respetuosamente quiero invitarles aquí adelante, y me permiten ustedes orar por ustedes y pedirle al Señor que Él le conteste a esa petición que usted tiene en su corazón. Deje de mirar su problema y venga y mire al Señor. Ahora, si no tiene problemas, si no tiene una preocupación o algo, no se preocupe. Venga y dígale al Señor como quiera: Señor, yo quiero invitarte para que tú siempre hagas la voluntad, tu voluntad en mi vida, en la vida de mi familia, en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo. Yo quiero que tú tomes el primer lugar. Y yo voy a orar al Señor porque Él en su bondad y en su misericordia quiere contestarnos. Él no nos ha dejado. Él nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha dejado. Amado Padre, muchas gracias te doy. Sé que estás aquí. Aquí se adora y se bendice tu bendito nombre, Señor. He compartido la palabra que has puesto en mi corazón para tus hijos. Ellos te aman, son tus siervos, y ellos por mucho tiempo te han servido, por mucho tiempo te han honrado, Señor. Y ellos mismos han sido testigos de tu poder, ellos mismos han sido testigos de tu amor, de tu misericordia, de tu respuesta. Y hay, Padre, ocasiones en la vida que lloramos a solas. Hay ocasiones, Señor, en la vida que tenemos que preocuparnos por personas que nos dañan. A veces, Señor, por personas que no quieren pagar, por personas que nos han quedado mal. Queremos orar, Señor, por cada oración. Queremos suplicar por cada plegaria que hoy se eleva al trono de tu gracia, Señor, para que tú obres a favor de aquel hermano, aquella hermana, y toques el corazón de las personas que tengas que tocar para la bendición y la respuesta de la oración de tus siervos, Padre. Si hay alguien que venga con alguna enfermedad, alguna dolencia o algún achaque, responde. Tú eres el médico en quien hemos confiado. Si alguien viene con alguna preocupación, una deuda que no puede pagar, o un familiar, no sé cuál sea la necesidad de tus siervos, pero ellos han venido en esta tarde a escuchar que vale la pena que tú obres, que tú, Señor, hagas tu voluntad en esa necesidad que ellos tienen. Haz tu voluntad, Señor, interven en la vida de mis hermanos, y que la respuesta tuya venga a sus vidas. Te suplico, Señor, tu misericordia a favor de tus hijos. Aquel que tiene en su alma tristeza, Señor, y que hace tiempo que no te ha sentido, tócale, acaríciale en esta tarde. Acarícialo, Señor.
Aquel que tiene tiempo que no siente tu presencia, abrázalo, arrúllalo, muéstrale, manifiéstate a ellos como lo hiciste con los discípulos. Bendita gloria de Dios descienda sobre ellos. Tu presencia, Señor, bendiga cada corazón. Te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi anhelo es buscarte día y noche, el amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Repetimos. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo, diga conmigo, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Una vez más, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura